Aires o de algún colegio, incluso provincia de Buenos Aires, hay colegios, hay regiones sanitarias, hay colegios distritales, entonces, según la matrícula, es donde el acto no se ejerce allí. El seguro va a cubrir, no hay duda que va a cubrir el acto de asistencia, porque no tienen diferencia con el acto presencial, si es cumplido con los parámetros protocolizados de atención. El tema es si en extraña jurisdicción lo va a cubrir. Y no hay duda de que es un acto médico y debe ser remunerado. ¿Por qué tuvo que salir una resolución de la superintendencia promoviendo, recomendando la implementación de plataformas de telemedicina y hablando de la remuneración? Nunca debiera haberse discutido que esto es un acto médico y que debe ser remunerado. El tema es que es un acto médico si conserva las características de aquel acto médico que ustedes saben hacer en un consultorio. Esto tiene que traspasarse a la virtualidad. Algunos tips de esto. Ustedes tienen que tener un horario para atender consultas virtuales. Tienen que tener acceso a una historia clínica para guardar la información. No, esto del superhéroe que atiende con capa todo el día. Hay que poner límite a estas cosas. La protección de los datos. Esto es un tema central. El tema de los datos en la era del Big Data, en la cuarta revolución industrial, es un tema muy complicado por las posibles discriminaciones. Esos datos, que son datos sensibles además por otra norma, por eso decía el plexo normativo que uno aplica, hay un conjunto de normas, ya tenemos normas que preexisten al ejercicio de la telemedicina, que dicen que los datos de salud son datos sensibles, tienen un extra de cuidado, tienen un plus de cuidado. Como consecuencia de esto, ¿qué se tiende a evitar? Que se produzcan situaciones de discriminación, situaciones que una persona no pueda conseguir trabajo porque ese dato haya quedado allí hecho público, ¿no? ¿Qué pasaría si como consecuencia de la pandemia se descubre que cierto grupo etario queda con una secuela grave de salud y están georreferenciados, geolocalizados? ¿Quién tomaría, qué le daría trabajo a esas personas? La jurisdicción aplicable, hablábamos de la matrícula, sistemas de auditoría fiables, permitir las auditorías, generar sistemas de auditoría, y por último, la atención generacional, que esto tiene que ver con quienes están, no es una obligación del profesional. A mí me parece que esto hay que empezar a plantear. Por lo menos en esta primera etapa, no debería ser considerado como un derecho del paciente. El paciente no debería poder elegir. Es el médico quien le debe ofrecer, si él encuentra esa patología, amigable con el sistema virtual. Si además el médico tiene posibilidad de hacerlo. Y si se siente cómodo ejerciendo este tipo de consulta. Si el paciente quiere una consulta virtual, lo podrá derivar. Sigamos que me estoy tomando demasiadas atribuciones de tiempo. Y en todo caso, yo siempre digo, cuando el paciente mande esta foto, ustedes le pueden responder esto, ¿no? Amaneció así, tómate esto. Sigamos. Fíjense, en algún micrófono abierto hace que mi voz rebote y que no se escuche bien, pero sí lo podemos solucionar mejor. Ahí. Esta es cuando uno ponía en Google Fotos y buscaba gorilas, apareció esta foto. En esta foto se demuestra la carga de sesgo del algoritmo. Lo mismo pasó con los exámenes de Harvard. Entraron menos personas negras y menos mujeres. Cuando lo cargaron, el algoritmo determinó que una cara redonda de labios gruesos y tez de determinado color era compatible con la de un gorila.
Y esto sucedió cuando se buscó la palabra gorila. El algoritmo no discrimina. El algoritmo responde a la carga. Y quien lo cargó, cargó así. Entonces, esto pone en evidencia, tuvo que salir a dar disculpas públicas y volver a generar el algoritmo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo podemos discutir cómo va a ser el futuro? Yo tengo adolescentes. Ustedes tienen adolescentes, nietos adolescentes, o ven por la calle adolescentes. Esto es lo que pasa. Los vamos a convencer a estos chicos que hagan una consulta, a estos chicos que son futuros profesionales médicos, a estos chicos que son futuros pacientes, los vamos a poder convencer. Este es el mundo que viene, no podemos mirar para otro lado. Siguiente. ¿Por qué no era buena la telemedicina antes de la pandemia? Porque había muchos sectores que eran refractarios. Se habló de la uberización, flexibilización, y tienen razón. Cuando la Asociación de Médicos de la Actividad Privada habla de esto y escribe textos, tienen razón, es lo que hay que evitar. No puede ser yo digo el call center, no puede ser una consulta barata. Algunos hablan de reducir costos y maximizar ganancias, también hay que evitarlo. Para mí, la consulta telemédica debería tener un plus para incentivarla y para evitar que la gente se traslade a los centros asistenciales. Dicen que deteriora la relación médico-paciente. No tengo duda de que la va a deteriorar si nosotros no imponemos parámetros, si las sociedades científicas no hacen cursos que hablen de estas, así como se habla de las nuevas cosas que van a pasar después de la pospandemia, de la nueva atención virtual. Seguro se va a deteriorar. Hay que enmarcarla. Yo no me puede atender el médico en la playa con un coco. No es razonable. Debe haber pautas y debe haber una acreditación, no de especialidad, esto no es una nueva especialidad, pero sí de haber entendido, de haber procesado cómo se maneja esta virtualidad. Lo personal siempre va a ser irreemplazable. La consulta virtual es un complemento de la consulta presencial, no reemplaza jamás a la consulta presencial, y otra vez entramos con el tema de las barreras regulatorias. El tema de las barreras regulatorias, la pandemia las hizo desaparecer, no todas, pero por lo menos la legalidad de la consulta, se habilitó la telemedicina a través de la resolución de la superintendencia y a través del proyecto de ley del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de receta digital al que adicionó. Le pregunté si hoy se había tratado en la reunión de senadores. No, posiblemente se apruebe en la próxima reunión de diputados, que habilita la posibilidad de plataformas virtuales para la receta digital, la telemedicina para las recetas digitales. Y además, en la reunión del Senado, el próximo COFELESA posiblemente trate todas estas cuestiones de salud digital, y el presidente de la Comisión del Senado también tiene un proyecto de ley para regular integralmente la telemedicina. Ahí dice algo, pero no. Bueno, ahí dice, algo se está escribiendo, pero no sé qué es. Seguimos con la próxima. Seguimos con la próxima. Porque sí. ¿Podés, Rubén? No lo toma. Y no sé quién está escribiendo. Sí, a ver, vamos a ver si a mí me deja. Ahora vendría, ¿por qué no? Porque sí. Porque sí, claro. Porque no, ya lo vimos. Para que sí, se tildó. A ver. Bueno. Va a haber que descompartir para. La pantalla Rubén. Porque es la pantalla tuya, Rubén. Tenés que tratar de descompartir y volver a compartir. A ver si ahí engancha. No hay problema, ¿eh? A ver, ahora. Sí, listo. ¿Pudiste? No sé. Sí.
A ver, ¿Sí? ¿pusiste compartir? Todavía nosotros no lo vemos. Bueno, pero no importa. ¿Por qué sí? Por esto, porque ya hay una resolución de la superintendencia, porque ya hay proyectos de leyes que regulan, que habilitan y que van a regular la actividad, porque hay una estrategia nacional de salud digital, Estela lo mencionaba al principio, porque hubo una recomendación del Ministerio de Salud para el ejercicio, porque SADAM integra también nuestra comisión del Observatorio de Salud que va a emitir las recomendaciones legales para el uso de la telemedicina, y porque hay una serie de definiciones que es necesario regular, ¿no? Porque sí, ahí lo dice, porque está entre nosotros, porque nos reemplaza, porque da accesibilidad, porque tiene que estar pensada en el mejor interés del paciente, por la ubicación de los especialistas, por la equidad, por la eficiencia, porque facilita la investigación, la formación, la capacitación a distancia, y porque permite la epidemiología a escala. Seguimos. Esto es más porque sí, ¿verdad? ¿Cuántos años tardaba en doblarse el conocimiento médico en 1950 y cuánto en el 2020? Digamos, nosotros en el Código Civil y Comercial le exigimos al médico una especialización que se duplica en 73 días. Y porque los costos también son otros. Hablamos de conocimiento y miren al lado cuánto salía el costo del genoma humano, y ahora está a mucho menos valor. Siguiente. Y este es el problema de los médicos hoy. Tienen que cruzar esta cuerda para el ejercicio telemédico. Siguiente. Y no podemos dejar, yo creo que cerraría aquí, no sé si hay, cuántas más hay, no recuerdo, pero las pasamos rápido. No podemos pensar en el ejercicio de la telemedicina sin sistematizar el conjunto de normas vigentes que existen. La telemedicina no está aislada, forma parte del acto. ¿Cuánto hace que ustedes levantaban un teléfono de los que tenían esa cuerdita, los negros esos, y atendían telefónicamente? Mi mamá lo llamaba al doctor Lavalle a la noche porque yo tenía fiebre, estaba haciendo telemedicina. Tomó otra escala, se utilizan otros medios tecnológicos, y sobre todo se pone en riesgo al médico y al paciente. El paciente que es filmado en la consulta médica, y esos archivos son guardados, y el propio paciente que quiere filmar la consulta médica. ¿Cómo le cae a ustedes que un paciente quiera filmar la consulta médica? No son temas, o son temas que van en deterioro de la relación asistencial. ¿Hay alguna más? Si no, vamos acá la tecnología como siervo útil, pero como amo peligroso, y terminamos. Y ahora sí vamos a nuestro ping-pong con Rubén, que tenemos preparado un dúo. Tenemos preparado un dueto. Muy bien. Y vamos a esperar las preguntas de ustedes. Esto es solamente una puesta en común de un tema que ha levantado alguna polvareda. Una de las cosas de un slide que vos presentaste en relación al uso de la tecnología, de la modalidad actual, como vos bien decís, hay distintas formas hoy por hoy de hacer telesalud en todas sus variantes, desde una llamada telefónica, la videoconsulta, el sistema por mail. También tiene varias modalidades, como vos decías. Es la primera atención que voy a hacer, es la atención consecutiva de ese paciente, es lo que hoy llamamos atención asincrónica, o sea, donde yo tengo una información, es la atención sincrónica, que yo estoy interactuando con el paciente en un mismo momento, o es esta mezcla donde de alguna manera u otra yo tengo las características de datos del paciente con una imagen de una placa de tórax, a su vez hay alguien que lo está asistiendo al paciente, y del otro lado está el experto, que puede ser un interconsultor a distancia, ¿no?
como estas cosas que a veces planteaba la tecnología para dar una respuesta a los costos cuando el paciente por alguna condición no puede ser trasladado. O bien, caso del COVID, sería una respuesta para optimizar eventualmente recursos. Otra cosa que quería hacer hincapié, algo que vos... Si me permitís un momento, ahí diferenciamos Sí. cuestiones legales también, ¿no? Sincrónica, asincrónica, yo contesto en tiempo real. Entonces, todo esto tiene que estar pautado. El tema es la expectativa que genero en el otro. Me manda un correo electrónico y piensa que yo le tengo que contestar en el momento. Y Sí. empieza esta carrera contra el tiempo, ¿por qué no me contestó? Debe ser tan grave lo que tengo que no quiere contestarme. Sí. Y Sincrónico, una cosa... asincrónico. Y después, la atención directa y la interconsulta. Acá también hay niveles de responsabilidad civil diferentes. Si yo estoy atendiendo a un paciente, soy el médico consultor y el médico prescriptor. Si hay otro médico que interconsulta, ese médico me da una opinión a mí como médico, no le da su pronóstico ni su diagnóstico al paciente, y el responsable es el médico que está frente a ese paciente. El responsable directo de la atención es, entonces, ahí diferenciamos, sincrónica, asincrónica, consulta directa, interconsulta. Vemos cómo se van mezclando distintas variantes que parece todo lo mismo, pero que tienen categorías jurídicas diferentes. Sí, además, al respecto de esto, me parece que como regla, sobre todo que tenemos un plantel o un equipo de oyente que son médicos, es las reglas vinculadas con estos conceptos semiotécnicos nuevos, donde uno tiene que entender cuando el paciente, bajo alguna condición que estoy viendo, digo, bueno, hasta acá llega la consulta de orden virtual y tengo que pasar a una consulta presencial. O eventualmente decir, no, mire, vamos a limitar esto, voy a requerir una nueva consulta sincrónica con mayor datos para poder dar una respuesta, por la condición especial de ese paciente, ¿no? Y no dar por sentado algo que puede llevar a un error. Y como vos bien también decías, esta consulta virtual en materia a veces de lenguaje, puede también facilitar o generar error. Entonces, el entendimiento de las características del lenguaje, lo no gestual a veces que se pierde, o a veces fallas de comunicación, o la imposibilidad técnica de contar con la misma herramienta de un lado o el otro, puede también facilitar ese tipo de error, y el médico, las instituciones tienen que entender de esos puntos que deben ser preestablecidos con anterioridad. Absolutamente. Hay una preguntita también en el chat. No sé si quieren que la lea o la dejan para después. Sí. Dice, ¿cómo ven la implementación y el uso de la firma digital para las recetas? Por ejemplo, cuando realizan la telemedicina y luego se envía la receta por medios digitales. Bueno, esto todavía no tiene regulación. Digamos, hay una resolución del Ministerio de Salud que lo habilita mientras dure la pandemia. Por eso la necesidad, cuando ustedes están haciendo recetas que están enviando, que dicen COVID-19. Tienen la necesidad de poner, y no pueden hacerlo en cualquier formulario, digamos, o no convendría hacerlo en cualquier formulario. Debería ser una foto enviada que evite cualquier posible adulteración de la firma o la incorporación de elementos que no tenía antes. No conviene que sean formularios. Claro. Marisa, al respecto de esto quería hacer un hincapié de algo que hablamos hoy a la tarde, de errores que se están haciendo al envío de receta en formato Word o formato PDF, o sea, de formatos que hoy por hoy claramente son modificables y adulterables, claro. Vulnerabilidad o riesgo para el médico. Entonces, como vos bien decís, lo conveniente, no estando la receta hoy por hoy electrónica o esto que se está como parte de un proyecto de ley, es tener un formato de JPG, un formato de foto que sabemos que no va a ser adulterado o no hay posibilidad de adulterarlo, ¿no? Y en el caso de ser adulterado, claro, es fácil detectar
En este sentido, estas son las dos deudas, digamos, más pendientes y más acuciantes en materia regulatoria, que no tienen que ver tanto con el Congreso. El Congreso ya cumplió su labor. Después les paso, si quieren, el dictamen de comisión de la receta digital, porque esta receta es, si ustedes leen los considerandos, es mientras dure la emergencia. En el caso de la implementación de las plataformas de la Super también es mientras dure la emergencia. Con lo cual, claro, cuando esto termine, cuando la pandemia acabe, volvemos a caer en el mismo vacío en el que estábamos antes de esto. Con lo cual, estas dos observaciones respecto de la matrícula y de la implementación de la receta digital son dos deudas en las que me consta que el Ministerio de Salud está trabajando, digamos, para establecer los parámetros del otorgamiento de una matrícula y para ver cómo se implementa, digamos, tenemos sistemas muy viejos, ustedes saben que los médicos pierden su matrícula por diferentes vías, incluso por no pagarla. Esto debe ser comunicado al Ministerio de Salud, entonces debe haber un registro que valide que uno es ciudadano y además de ciudadano es médico, y que el VPN adquiera el formato necesario como para que la receta digital se pueda implementar. Así que bueno, estos son los dos temas que se están trabajando y que tienen ya, el de la matrícula no, pero el de la receta digital tiene solución legislativa. Ya se propone modificar las normas que van en contra de la posibilidad que piden receta de puño y letra. Hay otra pregunta, Rubén, ahí, leíste que hay otra pregunta, dice, con esto vinculado que dice Marisa, dice, ¿qué validez tienen el resto de las prácticas que surgen de esas consultas virtuales, como los laboratorios? Dice, ¿está contemplado todo esto en el proyecto de ley? Por otra parte, la mayor parte de los profesionales no son usuarios de firmas digitales. Esta es la deuda, digamos. La firma digital va a estar legalizada, ahora viene el proceso de implementación de firma digital. No va a ser un proceso fácil, pero bueno, lo pudieron hacer para que, digamos, todo esto aceleró estos procesos, la virtualidad en la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, de poder dar, aunque ayer los veíamos levantando el dedito, pero bueno. Marisa, respecto de esta diapositiva, yo quería hacer un hincapié un poco en lo que vos decís, en una cosa que es sumamente importante. Todo el marco de la pandemia claramente aceleró el proceso normativo o ciertas regulaciones o políticas que venían frenándose o que no estaban definidas. Pero como vos bien decís, es un marco estratégico dentro del lapso de la pandemia. Los beneficios claramente, obviamente, están relacionados con la disminución de exposición, del movimiento de personas, de resguardo de grupos vulnerables, de resguardo de materiales y a su vez de los equipos de salud. Claramente hay un tema que vos bien nombrás, sobre todo en el observatorio, como una deuda también pendiente, o que va a quedar, la comprensión internormativa, o sea, cómo se van a articular con distintas normas y procedimientos que deberían estar presentes, y a su vez, otra de las limitaciones, me parece, es que cuando uno dice, bueno, yo aplico una determinada plataforma, utilizo un determinado sistema de comunicación o de teleconferencia para utilizar una práctica telemédica, ¿dónde resguardo ese dato? Ese dato guardado depende de la institución, ahora va a depender de mi proveedor, con qué garantías se mantienen esos datos, y como vos también antes me mencionaste fuera de esta charla, las leyes que van a regular esos datos, porque a veces son bases que no están acá, sino que están en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a articular toda esta situación? Que es un poco esta que vos mencionás, ¿no? De la comprensión internormativa, ¿no?
Bueno, ahí hay esta cuestión de la sistematización sobre la que hay que trabajar es sumamente importante, el diseño de los contratos que se hagan para el uso de las plataformas. Uno no debería atarse a ninguna plataforma en especial, no hay recomendación, no hay ningún tipo de plataforma recomendada. La plataforma que se debe utilizar o los convenios que se hagan para utilizar estas plataformas debe contener ciertos resguardos que tienen que ver justamente con esto que hablábamos hoy. Los contratos que hoy se están haciendo tienen un resguardo de datos, generalmente lo hacen Amazon o empresas grandes que tienen sus bases situadas en el extranjero. Con lo cual, las regulaciones que rigen la protección de datos en otros lugares son diferentes. Exacto. Con quien contratemos nosotros, nuestros contratos deben especificar qué garantía de la normativa interna se debe resguardar para la confidencialidad de los datos. Uno debe asegurar esas cuestiones. Digamos, no es difícil, pero sí hay que tener mucha precaución. El consentimiento informado es otro tema, que hoy no lo terminamos de conversar, Rubén, que es, uno dice, bueno, el consentimiento informado, tema que ustedes han trabajado, Julio Ravioli, te puede recitar los artículos y los incisos de memoria. Pero este no es el problema. Todos debiéramos conocer qué es el consentimiento informado, debiéramos saber confeccionar. El nuevo desafío es cómo confeccionar un consentimiento informado que sirva para el acto telemédico. Porque además debes adicionar a este consentimiento informado otros riesgos, que supone la toma de los datos, la encriptación de los datos, información adicional que puede perderse. No más que la historia clínica de papel, que sabemos cómo funciona y cómo se guarda y qué pasa en la cama del paciente y que cualquiera entra y la lee. No más, pero sí resguardos en relación a qué debo agregar al consentimiento informado en relación a la consulta virtual. Sí, y relacionado quizás con esto que vos decís, que quizás es la puerta de inicio de la teleconsulta, o sea, yo antes de iniciar esa teleconsulta tengo que tener obviamente el consentimiento informado y también aclarado al paciente cuáles van a ser las reglas, cuál va a ser la característica de el tiempo que se va a utilizar, bajo qué normativa se va a desarrollar, cuáles son los alcances, en qué contexto se puede generar la consulta. Y yo también me quedó algo como un dato importante el otro día del observatorio, que cuando yo estoy trabajando en un concepto de una teleconsulta, si bien lo ideal podría ser dentro de la institución, también debería ser en mi ámbito de mi consultorio, pero con un resguardo de toda esa información, con el registro de esa información. Ahora, si yo lo hago en mi casa y atiendo una teleconsulta en mi casa, yo tendría que tener la habilitación de la VPN, eventualmente de mi institución, que me permita conectarme, de alguna manera u otra, verifique que soy yo para el paciente y a su vez tenga el resguardo de esa información. Esto me parece que es clave y hace el buen quehacer dentro de esta práctica que como a veces médicos no llegamos a tener la magnitud del concepto telemédico, ¿no? Y la interoperabilidad de los sistemas. Hoy es mucho más fácil, es portable la información. Uno puede no tener señal dentro de una institución, pero en su teléfono tiene los datos. Sí. Con lo cual, el tema de portabilidad e interoperabilidad son dos conceptos que rápidamente hacen fluir este proceso. Y quiero agregar para esto, quiero agregar una cosa más, que es importante, que en los convenios que se hagan a partir de ahora se agregue la posibilidad de auditar y que se genere un mecanismo de auditoría de las teleconsultas. Hay que diseñar protocolos y debe haber un convenio que autorice el ingreso en qué condiciones de esas teleconsultas. ¿Sí? Esto es importante. Y quiero una cosa más que Carolina, no le contestamos a Carolina. Carolina dice que tiene el resto de las prácticas que surgen de la consulta virtual, laboratorios. Sí, eso lo leí. Sí, eso lo leí.
pero yo no le di respuesta. Digamos, tiene la misma validez que en el acto presencial. Si están en la historia clínica, el médico debe leerlos, debe hacer la práctica diagnóstica teniendo en cuenta exactamente las mismas condiciones que una consulta presencial. Nada de eso. Y si no tiene acceso, no debe... debe parar esa consulta virtual hasta tanto como lo harías en la consulta presencial. Es exactamente lo mismo. Tenía yo alguien que quería hacer un comentario, pero esperen que esto, José Batistón, para que le quiero habilitar el micrófono. Esperen un segundo, porque lo tenía. Pero. Él quiere hacer un comentario. Quiere hacer un comentario. Él puede apretar la barra. Si querés, podés desbloquearte tu micrófono para poder preguntar. Sí, yo lo tengo desbloqueado. Bárbaro. Sí. Bueno, el tema, muchas gracias, felicito a la doctora, excelente presentación. Hay algo que en Argentina es un lugar ideal para cuando venga el fin del mundo, siempre digo, porque acá todo llega 10 años después. Pero hace tiempo que se vulnera, antes se denominaba secreto médico, ahora lo llaman confidencialidad. Hace tiempo que vulneramos esto, porque en todas las recetas, todos los obras sociales, financiadores, etcétera, desde hace tiempo nos obligan a colocar el diagnóstico, y muchas veces también tenemos que hacer un resumen de historia clínica que llega a los diferentes lugares donde es visto por muchísima gente, con lo cual se desvirtúa completamente el tema de la confidencialidad. Esto junto a en una época cuando recién empezamos con las historias clínicas electrónicas, todo el mundo se rasgaba la vestidura por lo que era la firma digital. Yo creo que le estamos dando mucho hincapié a la famosa confidencialidad, cuando la realidad es que es algo más que ya tenemos que aceptar que no es tan así y no tiene que ser un freno para esta nueva actividad. Nada más que eso quería agregar. Doctor, estoy plenamente de acuerdo con usted y creo, por eso nosotros en el ámbito del derecho también entendemos que hay categorías de análisis jurídico que debemos modificar. Cuando nosotros hablábamos del secreto, de la correspondencia que venía en las carretas, son conceptos que ya hoy, en esta foto que yo mostraba allí con estos niños que exponen su vida en las redes sociales, nosotros mismos, nuestras redes sociales saben más de nosotros que nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a aceptar que esto sea así. Por lo tanto, las categorías de análisis jurídico también deben adaptarse a estas nuevas realidades. No sé si estamos en condiciones de defender, como defendíamos antes, nuestro derecho a la privacidad. No es el mismo análisis que se hacía hace mucho tiempo atrás. Así que me parece que esta es una deuda pendiente del derecho. Nosotros estamos trabajando estos temas, datos personales, hemos emitido unas recomendaciones, se las vamos a hacer llevar. Ahí Marisa nos pregunta también la doctora Marta Ríos, ¿cómo sería el proceso de acreditación en la teleconsulta? Primero, hola Marta, querida, ¿cómo estás? Segundo, ahí hay que trabajar me parece que son 3 niveles de análisis diferentes que Marta nos lleva a pensar. En primer lugar, el profesional, que reitero, no es un nuevo especialista, es un especialista que utiliza una nueva herramienta, y para esto debe tener un proceso de capacitación que le posibilite usarla con las mejores prácticas posibles, con las mejores prácticas ético-legales posibles. En segundo lugar, hay un concepto vinculado a los servicios que prestan la atención sanitaria. Estos, además de tener profesionales que cumplan con esos requisitos, deben poder haber hecho los protocolos que resguarden determinados puntos claves, que tienen que ver con la seguridad interna, con la seguridad externa,
con el manejo de datos. Y por último están las instituciones, que van a tener servicios y profesionales, y deben, seguramente el Ministerio de Salud, me imagino que el Programa Nacional de Garantía de Calidad, hará algunas normas en relación a la habilitación de consultorios para realizar teleconsultas, ¿verdad? Como habilita hoy un consultorio para atender a un paciente, verificará que estén dadas las condiciones para en ese lugar ejercer una teleconsulta. Después, Marisa, nos dice el doctor Juan Masu, dice, las auditorías sobre la teleconsulta requieren plataformas especiales. Dice, el costo de este recurso es muy elevado frente al recurso que hay que dirigir a la atención de la pandemia. La pandemia tiene o por lo menos pretendemos que tenga una fecha cierta. Yo realmente desconozco cuál es el costo de las plataformas para la auditoría de la teleconsulta, pero creo que los desarrollos son tan rápidos y son tan vertiginosos que este escollo va a permitir ser salvado prontamente. No creo, tanto de la pandemia como los costos de las plataformas de auditoría. Igual, Estela, creo que, insisto, hoy en varios puntos que se han referido al respecto de materia de seguridad del punto de vista médico. Y como bien dice Marisa, esta es una ciencia donde una parte es la herramienta, otra parte es la metodología con toda una capacitación que el médico tiene que reformular el conocimiento o el buen quehacer, y sobre eso me parece que es el mayor desafío hoy por hoy en torno a las instituciones y a los médicos que hagan esta práctica. Entender realmente cuáles son las reglas, cuáles son las limitaciones, qué tipo de pacientes se pueden atender, qué tipo de pacientes van a requerir siempre una atención de orden previa presencial, y eso, obvio, va a mitigar un poco la probabilidad de riesgo o de daño, o sobre todo también limitar cuando ese tipo de interconsulta, teleconsulta, tiene un determinado límite y debe ser pasado con un carácter presencial, ¿no? Obviamente eso las instituciones tienen que trabajar y cambiar como modalidad. Tengo ahí a Alberto Omar que quiere hacer una consulta. ¿Querés desbloquear? Ahí se desmutea y le pregunta. Alberto, ¿podés hablar? Gracias. Felicitaciones por la presentación. Cada uno sangra por la herida o ve desde su punto de vista. Cuando pones ocaso de la semiología, a mí me gustaría mejor decir que es una transformación, a lo sumo es un confronte con una nueva experiencia. Yo cuando empecé la medicina pedí una colecistografía oral, ahora pido una ecografía y no sé qué voy a pedir más adelante. Lo pienso como algo estimulante, como cambiante, pero no como el ocaso de la semiología. A lo sumo la transformación. Es más, ya estoy pensando cómo lo voy a enseñar en la escuela de medicina. Estamos hablando de temas actuales y uno tiene que también empezar a pensar en el médico que estamos preparando. Así que simplemente era el comentario ese. Acá me lo anoté, tomo el sangrado y voy a tratar de reparar la herida con los desafíos de la... Era para retarlos en el desafío de pensar. Igual, mira, la tenemos... un segundo, viene bien como controversia este punto, y agradezco a que Alberto Orden, a quien respeto muchísimo como jefe de Clínica San Camilo, haya expuesto esto. ¿Por qué? Porque esta situación de no comprender que la semiología clásica no tiene nada que ver con la semiotecnia, que tiene una correlación con lo virtual, hace que el médico tenga que tener una capacitación y una visión totalmente diferente a lo que se plantea.
Y de alguna manera u otra, esto que ha comentado Marisa, nos obliga a actualizarnos, a ayornarnos a otro tipo de metodología y a otro tipo de observación que como médicos vamos a tener que tener presente en esta situación y en algo como ha mencionado Marisa, de lo que se viene como futuro en relación a la inteligencia artificial, o bien lo que se llama como telepresencia, o bien los equipos wearables, que son los equipos que nos permiten conocer a distancia qué es lo que le está pasando al paciente en tiempo real. Sí. Tenía también a Tere, que estaba ahí con la mano levantada, pero no la puedo ver ahora. Si ella se quiere desbloquear el micrófono. Hola, ¿qué tal, Estela? Hola, ¿Qué decís? muchas gracias. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Disculpa, Hola. porque, bueno, me conecté y desconecté varias veces, se me caía la señal, perdón. No, la pregunta era la siguiente. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad civil profesional, digamos, con este, es un poco lo que, bueno, estuve escuchando, muy interesante todo. La verdad es que es algo que sí, a futuro va a ser y cada vez más. Pero bueno, me planteo un poco eso justamente viendo que ya de por sí es un tema complicado. Normalmente, no sé cómo se podrá regular a futuro. Eso Bueno, es. digamos, el tema de la responsabilidad no cambia, no tiene, digamos, lo que se agregan son elementos que distorsionan un poco los parámetros normales de la responsabilidad. Y sí puede pensarse en algunas cuestiones vinculadas a la responsabilidad objetiva, en la prestación de servicios tecnológicos. Ahí hay que rediseñar un poco el mapa de la responsabilidad personal para traspasarla a las empresas prestatarias de servicios tecnológicos. Pero bueno, en última instancia siempre va a quedar presente la responsabilidad institucional, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, gracias, Marisa. Está buenísimo. Ahí tengo una pregunta de Humberto. Sí. ¿Podría ser que la firma digital deba ser regulada por cada institución jurisdiccional? Es decir, ¿quién regula las matrículas? Es interesante esto, digamos, uno puede buscar, este país es un país federal, donde el poder de policía sanitario, por eso las matrículas las otorgan las provincias. Ahí lo digo porque está Luis Alberto Torres Tarazona, que es de Colombia, y tienen un sistema que no es como el nuestro. Entonces, al ser las provincias las que tienen poder de policía sanitario, puede ser que quede esa delegación también en el otorgamiento de la firma digital. También puede haber un convenio interjurisdiccional que ceda la confección de la firma digital en un registro central, porque en realidad el Ministerio de Salud de la Nación tiene a través del REFES el registro de las matrículas. El tema es que hay que tener, por eso decía, un mecanismo de actualización permanente, porque bueno, como les explicaba antes, el médico deja de pagar y no tiene y pierde su matrícula, el médico tiene una falta de ética y pierde su matrícula, y el médico puede ser otra vía de entrada inhabilitado judicialmente, con lo cual también hay que tener un canal de comunicación con la justicia, digamos. Hay distintos canales de comunicación que hay que tener permanentemente aceitados. Marisa, al respecto de esto, yo te quería hacer una consulta que, bueno, lo he leído a nivel internacional y hoy está claramente ya resuelto, pero bueno, a nivel nacional, como vos decís, el tema de la interjurisdicción, el tema de la matrícula es un problema. Ahora, claramente estas situaciones pasan en un contexto en nuestro país sin dificultad cuando se genera una determinada situación, que capaz que lo quisiera dejar para ver si esto es así, como por ejemplo, si un chiquito con una cardiopatía congénita en Catamarca hace a través de un hospital una interconsulta al Garrahan,
a nivel interinstitucional, si bien no hay jurisdicciones distintas, ahí el médico que contesta no tendría dificultad porque en sí está siendo amparado por una interconsulta de otra institución. Entonces, en ese contexto, uno podría dar una respuesta sin dificultad en relación a que estoy ejerciendo por fuera de mi jurisdicción, pero en sí son las instituciones las que hacen los pedidos. Quizás esto es para aclarar, porque hay determinados colegas que están en esta charla que actúan como referentes de determinadas especialidades y puede pasarle esta situación, y me parece que, bueno, es un marco para darle una respuesta, por lo menos hasta que tengamos una matrícula con característica virtual, ¿no? Pero me parece que también es tarea de las sociedades científicas empezar a reunirse a ver cuál es la mejor solución posible que observan, porque uno puede diseñar una solución de laboratorio que en la práctica es inaplicable. El tema de la firma digital en nuestro país ha sido un problema constante y la ley tiene ya muchos años, la ley de firma digital, y sin embargo no se pudo implementar. Con lo cual me parece que hay que estas soluciones desde el escritorio no sirven si no están puestas en discusión con quienes están todos los días en la trinchera y tienen que hacer la receta y tienen las dificultades porque no se pueden conectar, porque no pueden machear su nombre con su DNI con el número de matrícula, porque hubo una denuncia y le robaron el sello y hicieron cientos de situaciones que todos los días sabemos que ocurren a diario, y que entonces me parece que también hay que, la pelota también tiene que estar no solamente del lado de la autoridad de aplicación, sino también del otro lado para recrear respuestas novedosas a problemas que todavía no han tenido solución. Acá tenemos una pregunta de Laura Marisa, dice, perdón la pregunta, dice, es la primera vez que asisto a una reunión con esta temática, dice, ¿el médico se puede negar a atender a un paciente con esta modalidad de consulta? En realidad, digamos, yo no sé si Laura tuvo oportunidad de escuchar, pero el planteo de la asistencia no debiera ser el planteo desde el derecho del paciente, sino el planteo desde la posibilidad del médico y de la institución. Una institución que está alejada, que no tiene servicio de conectividad, ¿por qué tiene la obligación de dar este tipo de modalidad de atención? Entonces, por supuesto que hay que ayornarse, hay que tratar de beneficiar. Si uno tiene una población añosa o una población con tratamientos de discapacidad que dificulta el acceso hacia la institución, uno tiene que recrear programas y tratar de verlos. Pero obligación no debería plantearse en estos términos. Es un complemento que tiene que estar a disposición en la medida en que sea posible. Habrá otro médico de esa misma institución al que se lo puede derivar para que ejerza esta modalidad, pero no debería plantearse como un derecho de acceso al paciente a, porque si no va a terminar, lo tuvimos el otro día, el planteo lo tuvimos entre jueces, discutiendo entre jueces y gestores de instituciones sanitarias, va a ser un nuevo motivo de judicialización sanitaria. Yo quiero una consulta telemédica. No debiera ser así. La quiero con fulano de tal, no con cualquiera. Bueno, yo creo que todo el mundo agradece, felicita a Marisa por la charla y todas las respuestas dadas y por todo el aporte de toda tu sapiencia, que realmente es muchísimo. Así que yo diría que, bueno, para ya liberarlos a todos y bueno, y que hayan podido aprovechar este espacio que es sumamente enriquecedor y que realmente tiene mucho camino por andar y mucho para seguir transitando. Así que no sé, Marisa, si vos querés decir algo para finalizar, como vos. Solo muchísimas gracias a ustedes por este espacio que siempre tan generosamente me brindan, y No, por seguir favor. las cosas y siempre
dispuesta a pensar qué soluciones podemos crear para estos nuevos desafíos que nos plantea el ejercicio de la medicina desde una abogada que trabaja desde hace muchos años compartiendo espacios con médicos del otro lado. Así que, sí, y nosotros queremos seguir participando con ustedes y pudiendo ayudar en todo lo que podamos desde el observatorio, porque la verdad que es un placer y aprendemos muchísimo. Y Marisa, que es súper generosa con nosotros, que ha estado en tantas cosas en Congreso, en Expo Medical, en todos los lugares, siempre está y siempre nos acompaña. Y después le quiero decir un avisito parroquial, que el jueves 28 hacemos una nueva conferencia y vamos a estar con el doctor Fabián Vítolo, y él nos va a dar una conferencia sobre seguridad del paciente más allá del COVID-19. Así que están todos invitados a esa charla también, ¿sí? Así que bueno, la verdad le agradecemos a todos muchísimo. Todavía hay participantes que estoy admitiendo, pero bueno, la verdad fue un gusto y gracias por estar y que nos puedan seguir acompañando. Rubén, ¿vos querés decir algo? No, agradecerle a Marisa por todo el apoyo y bueno, a todos los que han participado y bueno, nos esperamos en la próxima reunión de SAM. Bueno, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Marisa, para vos lo mejor y gracias por todo. Gracias. Hasta luego.